Congresista Marisa Glave. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera empezar en realidad con algunas dudas y planteamientos que ya le mandé por escrito como presidenta de la Comisión de Vivienda y que tienen que ver con elementos que creo exceden las competencias que hemos otorgado. En la Comisión de Vivienda, señor presidente, nosotros tuvimos una reunión primero de trabajo con el equipo del señor ministro y luego tuvimos 2 sesiones de la comisión para tratar de llegar a un consenso acerca de hasta dónde podíamos otorgar competencias. Y el espíritu y el ánimo de la gran mayoría de los congresistas presentes en la comisión fue que no avanzáramos hacia ningún mecanismo de privatización de las empresas prestadoras del servicio de agua a nivel nacional, porque el agua es un derecho y de hecho acabamos de aprobar en el Congreso por primera votación ya la constitucionalización del derecho al agua y hemos dicho que no puede ser un lucro, que no puede ser una mercancía, que tiene que ser en realidad un derecho garantizado para todos y para todas y que por tanto tiene que ser un servicio público el que preste el acceso al servicio al agua. Y entonces eso se planteó expresamente, señor presidente, y le mandamos por comunicación además los acuerdos a usted acá a la Comisión de Constitución. En la Comisión de Constitución tuvimos un debate extenso sobre esta materia y luego un debate también donde terminamos de precisar algunas cosas en el Pleno del Congreso. En todo momento se señaló que se iba a permitir la participación de alianzas público-privadas únicamente para la inversión en infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso quedó absolutamente claro, señor presidente, en todas las conversaciones y discusiones que se hizo con el equipo del señor ministro en la Comisión de Vivienda, aquí en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso. Tanto fue así la preocupación de los señores y las señoras congresistas que lo que hicimos fue precisarlo en la propia norma, señor presidente. Y si usted recuerda, lo que aprobamos expresamente fue que se promoviera, se facilitara, se optimizara, ampliara y agilizara la inversión pública en agua y saneamiento, pero que la pública y privada fuera solamente en tratamiento de agua residual, señor presidente. Eso se planteó expresamente en la norma. Sin embargo, en el decreto legislativo 1280, en el artículo 6, inciso 3, se deja abierta la posibilidad de promover asociaciones público-privadas en el sector en el ámbito de su competencia de manera absolutamente abierta, señor presidente. Pueden querer avanzar en APPs para todo, como parece que nos vamos dando cuenta, pero expresamente este Congreso les dijo que únicamente para plantas de tratamiento de aguas residuales, señor presidente. Y cuando uno delega competencias para que legisle el Ejecutivo se tiene que restringir expresamente a lo que el Congreso le otorgó. Por más que uno eventualmente pueda en algún momento estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero si no está expresamente delegado, señor presidente, no se puede hacer. Entonces, espero que este inciso 3 del artículo 6 sea o cambiado expresamente a lo que se le otorgó o eliminado, señor presidente, porque está por encima de lo que nosotros otorgamos como competencia en el Congreso. Asimismo, el mismo decreto legislativo en el artículo 60, señor presidente, habla de la política remunerativa de los trabajadores de las empresas. En ese sentido, se puede estar de acuerdo en la existencia de una escala, porque además incluso se habla no solo de los funcionarios, sino de los trabajadores. Pero en el inciso 2 de ese mismo artículo se hace referencia a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que como todos sabemos y como ya hemos ido discutiendo, tiene la limitación de los trabajadores públicos en la negociación colectiva. Algo que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que es ilegal y que este Congreso tiene que legislar. Sin embargo, los trabajadores de las empresas no están adscritos a los regímenes de los trabajadores estatales, tienen un régimen diferente y en este caso se estaría pretendiendo recortar también su derecho a la negociación colectiva, señor presidente, y eso es algo, se podría, señor presidente. Entonces, si lo precisáramos, podría resolverse y evitar cualquier suspicacia al respecto. Asimismo, señor presidente, en el mismo decreto legislativo, en el 1280, como ya dijo el congresista Damer, hay una preocupación sobre el rol de la unidad ejecutora. En el caso de Sedapal. Sedapal es la empresa de agua más importante que tenemos. En el caso de Lima hay un conjunto de vecinos y vecinas que en más de una oportunidad han salido en contra de un avance de privatización de Sedapal. Hay actas suscritas del presidente de la República con los trabajadores de Sedapal diciendo que no se avanzará bajo ningún mecanismo a la privatización de la empresa, ni de manera abierta ni de manera solapada, a través del cercenamiento de alguna de sus competencias, señor presidente. Y hay una preocupación muy grande sobre la posibilidad de que se pueda disgregar
delegar algunas de sus funciones, si es que no queda claro, como ha explicado también el congresista Damer, que sea claramente Sedapal quien determine, plantee y le pida al Ministerio que algunos elementos, algunas obras, algunos proyectos puedan ser diseñados por el Ministerio a través de una unidad, pero que no se le quite la posibilidad a Sedapal de ser finalmente quien defina cuál es el plan. Porque si tenemos dos cabezas en la ciudad de Lima, vamos a tener un problema serio y vamos a ir quitándole competencias a esta empresa. Por otro lado, señor presidente, también en el caso del sector de vivienda y construcción, por más que no tiene que ver con la delegación de competencias, y ahí también está nuestra preocupación, hemos encontrado el decreto legislativo 1287, señor presidente. Este decreto legislativo modifica la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Esta norma, señor presidente, determina cosas esenciales en materia de seguridad a la hora de las edificaciones y habilitaciones. Y todos los congresistas hemos sido testigos de muchos problemas que hay a la hora de construcciones informales, en los problemas que tenemos en ciudades como Lima, que es una ciudad sísmica, por ejemplo, en el Perú, que es un país en riesgo muy alto, y se han modificado 18 artículos, señor presidente, no unos cuantos. Y uno de ellos, por ejemplo, cambia la determinación de los revisores urbanos. Esto, señor presidente, ha generado incluso la reacción de los colegios profesionales, que han expresado públicamente su desacuerdo a que la capacitación, habilitación de los revisores urbanos deje de estar supervisada por los colegios profesionales y pase al Ministerio de Vivienda. Eso, señor presidente, no es un trámite administrativo. Eso es un cambio sustancial y creemos que no era competencia que tenían para poder avanzar en la materia. Eso sobre los temas que tienen que ver con la Comisión de Vivienda, señor presidente. Asimismo, quisiera ya, a título más personal, hacer algunos señalamientos sobre los decretos que nos han otorgado y que creo que también nuevamente extralimitan algunas de las competencias. De hecho, el señor primer ministro sabe muy bien que estoy en contra de una de las modificaciones que se han hecho, una de las primeras que se hizo, que tiene que ver con derechos laborales, señor presidente, y que tiene que ver con el con el decreto legislativo 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. 1246. Uno puede, señor presidente, estar de acuerdo con que haya trámites que no sean necesarios, como por ejemplo que las personas de la tercera edad, como ya señaló, no me acuerdo qué congresista, creo que el congresista Lescano, no tengan que estar permanentemente yendo a decir, oiga, acá estoy vivo para poder hacer ejercicio de sus derechos. Pero, señor presidente, no se puede decir que es un mero trámite administrativo el inscribir los contratos y los convenios de formación laboral juvenil, ni los contratos que tienen que ver con plazo fijo, ni los convenios de formación juvenil, señor presidente. ¿Por qué? Porque en el Perú el 70% de los que están trabajando, que son empleados formales, tienen contratos de plazo fijo. No son estables, señor presidente. Y en la mayoría de casos, las empresas hacen un ejercicio de dominio, tienen una posición de dominio frente al trabajador, siempre. Y en muchísimos casos, señor presidente, hemos encontrado que, por ejemplo, hay trabajadores que trabajan durante 4 años, 3 años, 5 años para una misma empresa, cumpliendo el mismo rol y la misma función, y tienen contratos que se renuevan cada 3 meses. Y eso es una práctica que existe en el país, señor presidente, no vamos a cerrar los ojos. Y uno de los pocos mecanismos que tiene un trabajador, por ejemplo, para exigir, ¿no es cierto?, que sus derechos se respeten mínimamente cuando a veces hay un ejercicio aún más abusivo de parte del empleador, es poder pedirle al Ministerio de Trabajo que le dé copia de sus propios contratos. Porque en el Perú no es una práctica que te den el contrato. No siempre es una práctica que te den el contrato. Y entonces estaban inscritos ahí. A mí lo que me señaló el ministro de Trabajo y el ministro Zavala, a través suyo, señor presidente, es que el problema era el pago. Entonces lo que le dijimos varios es, bueno, que se registre electrónicamente, que se tome una foto, que se digitalice, que se escanee y que haya un mecanismo de registro que permita al Ministerio de Trabajo hacer un ejercicio de fiscalización. Eso, señor presidente, no se ha hecho y se vuelve a decir que es un mero trámite administrativo. Eso no es un mero trámite administrativo, es uno de los instrumentos que permite garantizar derechos. ¿Y por qué lo recuerdo, señor presidente? Porque hace poco hemos tenido el incendio del Larcomar. Un incendio que a todo el mundo ha sorprendido y que hemos tenido trabajadores que han lastimosamente perdido la vida en ese incendio.
Algunos de esos trabajadores, para poder hoy entrar en un proceso de litigio con la empresa, para que le reconozca derechos, ha tenido que pedir a distintos congresistas, incluido mi despacho, que le pidamos al ministro de Trabajo copia de los contratos transitorios que tenían con la empresa. Durante años, contratados de distinta manera y que hoy van a ser materia para una defensa de las familias para que la empresa pueda pagar, por ejemplo, por distintas reparaciones. Entonces, esto, señor presidente, no es un trámite. No es romper un DNI, no es romper una fotocopia, no. Esto significa disminuir derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por otro lado, señor presidente, estoy sorprendida, entiendo igual que es competencia que delegamos y que si decidieron no utilizarlas plenamente, espero que el Congreso tome una decisión al respecto. Uno tiene que ver con el decreto legislativo 1353, con la creación de la Autoridad Nacional de Transparencia. Me sorprende que esta autoridad haya quedado como una dirección dentro del Ministerio. Creo que eso no le da la suficiente autoridad y peso para poder realmente exigir a las distintas entidades que entreguen información, señor presidente, en un país como el nuestro, donde la corrupción y donde los mecanismos finalmente en los cuales el ciudadano o los congresistas podemos fiscalizar es accediendo a información. Tenemos una tonelada de autoridades, una tonelada de entidades públicas que no quieren dar la información. Entonces, que la dirección sea un rango menor me parece una equivocación. Pero además no entiendo, señor presidente, por qué es que cuando una entidad pública determina que es secreto, la autoridad no puede hacer nada. Y eso sí creo que es un error, porque sí estaba en la Comisión de Integridad un señalamiento claro para que la Autoridad de Transparencia pudiera decirle a la entidad pública, oiga señor, esto no es secreto. Esto no es materia de confidencialidad. Y eso no se le ha otorgado a la Autoridad de Transparencia ahora, sino que otra vez un periodista, un ciudadano o una de los colegas que quiera hacer una investigación que se le conteste esto es secreto, va a tener que seguir haciendo el procedimiento a través del Poder Judicial y no pedirle a la autoridad que le conteste rápidamente en un trámite administrativo, oiga señor, obviamente tiene que dar esa información. Entonces, no quisiera entender por qué, pero espero que podamos modificar eso ya como trabajo de parte del Congreso. Y luego coincido con el congresista Edu Vergara en lo que tiene que ver con el decreto legislativo 1352, la ley que regula la responsabilidad, ojalá algún día nos atrevamos a llamarla penal, porque es penal, pero en fin, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, en el tema del plazo. Yo creo que podría cortarse. No creo que un año sea, la verdad, un plazo corto, menos en un contexto en el que estamos. Las empresas que hacen una mala práctica permanente, la verdad, señor presidente, pueden adaptarse. En realidad no es tan complejo adaptarse para el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Y hay un tema adicional que tiene que ver con que se han incluido algunos otros supuestos, lo que hay que saludar, pero no se incluye colusión. Y la verdad, señor presidente, no entiendo por qué. No se incluye. No se incluye como un tipo y entonces, disculpen, pero hasta donde entiendo, la mayoría además de congresistas, los congresistas de la Comisión de Fiscalización, todo el tiempo andan señalando que las licitaciones se amañan, que los funcionarios terminan participando de un contrato, de la posibilidad de cambiar las reglas de juego y eso es colusión, pues señor presidente, y no está incluido como un tipo y debería estar. Yo he presentado un proyecto, el proyecto 175, que espero entonces que también entre ya a debate porque quedó suspendido precisamente porque entregamos las competencias al Ejecutivo, pero espero que podamos ampliarlo y que este Congreso realmente termine de frenar la posibilidad de la corrupción de las empresas en el Perú y finalmente entremos a sancionarlas como se debe. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Premier. Con el ministro de Vivienda, ministro Trujillo. Gracias, presidente. Por su intermedio voy a responder las preguntas que me han formulado. En primer lugar, sobre el tema de el artículo que menciona en que el Ministerio tiene el rol de promover la participación privada. Sí, pues, es el rol. Y sobre eso no hemos discutido. Cuando hemos discutido la declaración de facultades, hemos hablado, se dio en que el Ministerio asumía el rol de concedente para tratamiento de aguas servidas y eso se ha respetado, así aparece. Sin embargo, como ministerio nosotros podemos promover, lo que no significa que nosotros podamos entrar a dirigir procesos de participación privada en entidades prestadoras municipales, donde los propietarios son los municipios y por lo tanto ellos son los que son los concedentes y ellos podrían hacerlo. Entonces, la norma acá nos dice, sí, pues, habiendo diferentes formas de participación privada, el Ministerio sí puede tener ese rol.
Lo que no significa, reitero, que nosotros tengamos que llevar adelante el proceso porque no nos corresponde, salvo en tratamiento de aguas servidas, porque ahí esta ley nos da precisamente el rol de concedentes. De lo demás, no somos concedentes. Entonces, eso queremos que quede absolutamente claro. El segundo tema, respecto a la política remunerativa. La política remunerativa, lo que nosotros estamos haciendo es mejorar y estamos incorporando que no solamente la posibilidad de mejora remunerativa de los trabajadores del sector llegue a funcionarios, como estaba establecido, sino también a todos los demás trabajadores. Y la mención que hacemos a la ley de presupuesto es porque allí se fija cuál es el procedimiento que se debe seguir. Lo importante de esto es que el Ministerio de Vivienda propone y se aprueba una política remunerativa que fija topes los que se van sobre la base de los cuales se puede realizar la mejora remunerativa. Y finalmente, perdón, todavía me queda otra más, respecto a Sedapal, yo quiero reiterar que en el caso de Sedapal no se trata de tener dos cabezas. Sedapal es en el marco, primero, es el prestador de los servicios de agua y saneamiento en Lima y como tal tiene la responsabilidad de realizar la programación multianual de los proyectos que va a permitir cerrar las brechas de agua y saneamiento. Lo que estamos haciendo con esta ley es poder crear una unidad ejecutora que coja esos proyectos y los pueda ejecutar. Es decir, es para ayudar a ejecutar las inversiones que Sedapal tiene que realizar para cerrar las brechas. Y acá quiero reiterar, en ningún momento esa creación de la unidad ejecutora menciona que vamos a llevar adelante ni siquiera asociaciones público-privadas, porque no lo tiene por qué decir, porque siendo el Ministerio el propietario de Sedapal, tiene el rol concedente y como mencioné hace un rato, todas las asociaciones público-privadas que actualmente están vigentes en Sedapal han sido firmadas por el Ministerio. Y respecto al decreto vinculado a las habilitaciones urbanas, nuestra posición es que esto se da dentro del marco de simplificación administrativa. Probablemente hayan diferencias ahí con el congresista, a través de usted, señor presidente, pero nosotros consideramos, hemos analizado cada uno de los temas y creemos que estos están dados dentro del marco de la simplificación administrativa. Muchas gracias. Ministra Marisol Perestello. Sí, presidente, han sido varias preguntas y yo agradezco todas. Quiero dar una primera respuesta general para citar la sentencia 0022-2011 del Tribunal Constitucional que explica cuáles son los límites en el tema de las materias que se regulan por facultades delegadas, porque esto en realidad es para ambos, para el control político respecto de materia y de constitucionalidad, pero también para nosotros. Nos sirvió de guía y dice lo siguiente. Dentro de estos límites se encuentra la obligación de especificar la materia sobre la cual recae la delegación. Una infracción a esta exigencia se presenta no solo cuando existe una delegación en blanco, que en este caso no se ha dado, sino también cuando se concretan delegaciones legislativas generales indefinidas o imprecisas. El tribunal no pretende, y acá está la explicación de qué cosa no es ni indefinido ni impreciso, que delegada una situación que comportaría que el legislador desarrolle en sí misma la materia que se pretende delegar y torne con ello innecesaria la delegación misma. Pero sí considera necesario desde el punto de vista del artículo 104 de la Constitución que se delimite con suficiencia y claridad los confines de la materia sobre la que se autoriza a legislar al Ejecutivo. Y que ello que sea delegado obviamente no caiga dentro de las materias sobre las cuales existe reserva absolutaria. Entonces, en este tema en particular de las APPs, yo quiero dejar constancia, nosotros participamos de ese debate para luego definir la constitucionalidad, de dos excepciones que se exigieron para que constaran expresamente y de hecho se incorporaron. Una, el supuesto de control. En todos los casos, si ustedes revisan la ley autoritativa o la norma habilitante, en varios supuestos te dice, por ejemplo, y cito, en el tema de reforma económica, dichas normas no deberán restringir las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control otorgados por la Constitución Política. Pidieron que constara expresamente esa prohibición, lo mismo que en el tema de la UIF y el control judicial, ¿no? Porque del debate quedó claro que podía, en esta legislación que no era en blanco, que era expresa pero que siempre te dejaba puertas, no querían que se incorporara ningún supuesto de esta naturaleza. No fue así en este tema, congresista.
pero además la intención, ya lo explicó en el contenido técnico el congresista. Esto no significa que ustedes puedan no estar de acuerdo con eso y que pueda haber una modificación legal posterior. Yo eso no lo cuestiono, el derecho de legislar de los congresistas, ni el que podamos nosotros haber incurrido en algún error o en alguna percepción equivocada, pero constitucional es. En todo caso, puede no ser, no coincidir, en todo caso, con su precisión. El tema de la incorporación a la que hizo referencia del inciso 3 del artículo 6. Pero en todo caso, ya lo tendrán que definir ustedes. Quiero darle la explicación que nosotros tenemos para que el ministro no lo haya podido incorporar. Su segunda pregunta tampoco cuestiona la constitucionalidad, sino la amplitud del tema de la autoridad. Yo aprovecho para explicarla. La autoridad nace a partir de un informe de Defensoría del Pueblo sobre los 10 años de la vigencia de la Ley de Transparencia. Y lo que dice básicamente ese informe es que la ley existía, pero que nadie la cumplía. Y que este es el único país del mundo en el que tienes que crear a alguien que te haga cumplir la ley. Pero esa era una constatación de la realidad. No había ninguna posibilidad de que, en particular gobiernos regionales y locales, que eran los que menos cumplían, porque nosotros finalmente tenemos el control político del Congreso como Ejecutivo y los congresistas ejercen su derecho a exigir información y además nosotros procuramos cumplir en el tiempo. Y se constató que gobiernos regionales y gobiernos locales no habían contestado el 10% de aquellas solicitudes que se pudieron monitorear. O sea, pueden haber sido más de 1 millón, pero el millón que se pudo monitorear no había sido contestado en un 10%. Entonces, empezamos, bueno, no solamente nosotros, muchos partidos políticos presentaron como uno de sus compromisos para luchar contra la corrupción, transparentar el Estado y garantizar que la ley de transparencia se cumpla a través de una autoridad que hiciera que se cumpla la norma. Por más absurdo que pareciera, la realidad era la realidad y necesitábamos capacidad de coacción. Nosotros lo que hicimos fue pedir facultades para eso, conformamos un grupo de trabajo de expertos y para ellos yo solamente tengo gratitud porque pusieron todo su conocimiento y su expertise al servicio de nuestro país y presentaron un proyecto muy ambicioso, que por supuesto a mí me gustaba mucho, pero la realidad es la realidad. Nosotros hemos tomado una decisión como gobierno y nuestra decisión es que el Estado sea chico y eficiente. Y en esa lógica hemos fusionado algunas cosas, CONAVI ha pasado a justicia, porque nos parece que es muy funcional y que en algunos casos se repiten, como lo señalaba alguno de los ministros en su momento, estructuras gigantes por una OP o por un organismo desconcentrado, que repiten una O y todo un aparato del Estado que no necesariamente es indispensable. Al Ministerio de Justicia le han dado, por facultades delegadas, y así lo aceptamos todos los ministros, la posibilidad de crear una OP con el organismo de control. Crear otra OP para crear una autoridad de transparencia fue, en términos de cuánto presupuesto le ibas a destinar, considerado poco eficiente. O sea, lo que dijimos es, mira, si vas a tener 10 millones o 20 millones, úsalos para que puedas ir a obligar a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales a transparentar y no los uses para montar una burocracia no inicial. Ya si dentro de 3 años te das cuenta que no funciona, que necesitas más, lo pensaremos. Y entonces eso fue lo que hicimos. Pero además no se le ha quitado facultad de sancionar, que era la otra justificación para hacer una OP. Oye, si no puedo sancionar, nadie me va a obedecer. Servir reclamó su espacio y dijo, oye, yo sanciono funcionarios. Si tú me vas a comenzar a debilitar, entonces no vamos a poder cumplir otro de los objetivos de la Comisión de Integridad, que dijimos, perfecto. Vamos a hacer un tribunal que tiene máximas facultades, que como Indecopi es una entidad que se pronuncia en forma definitiva respecto también cuestiones de desclasificación, y ese tribunal establece un quantum de sanción, pero lo aplica Servir. Entonces sí, no es sin duda el producto de la comisión, pero en términos de funciones y de objetivos, nosotros consideramos que es un paso muy importante, ya dependerá de nosotros implementarlo correctamente. Y la última pregunta de la congresista que yo agradezco es el tema de si lo autoriza el presidente, encantada. Una interrupción de la congresista Arauz. Sí, y sería bueno también recordar que, y gracias señor presidente, recordar que en el Acuerdo Nacional hubo un elemento bien importante para reforzar el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces es muy importante que esto también ha sido parte del marco de por qué la ley nos está obligando a no hacer una autoridad que reemplace al Consejo Nacional Anticorrupción. Y eso es un acuerdo unánime en el Acuerdo Nacional, así que vale la pena resaltarlo como tema para reforzar la idea.
Segunda y última interrupción, la congresista Glave. Sí, solo dos precisiones. Una, que no comparto lo del inciso 3 del artículo 6. Sí creo sinceramente que expresamente se dijo que no. Y entonces, como expresamente se dijo que no, creo que se ha extralimitado, precisamente porque se ha tratado de acotar y había una preocupación al respecto. Pero eso será parte de debate, supongo, con la congresista letona, a través suyo, presidente, en la comisión que a ella le corresponde coordinar. Pero en el tema de la autoridad de transparencia, primero que hay, no sé, Chile, en fin, distintos países hermanos que tienen una autoridad y que se caracterizan no por tener estados gigantes y burocráticos, sino más bien bastante reducidos y bastante eficientes, y que precisamente privilegian la existencia de este tipo de entidades para tener transparencia en el país. Pero mi preocupación, señor presidente, tiene que ver no solo con lo de la sanción, sino con la posibilidad de exigir que entreguen información cuando es secreta. Pero eso desclasificación sería si es que sea secreta de verdad. Una de las cosas graves es que los gobiernos locales no solamente no contestan, que eso hay toneladas y que hay que decirle, oye, usted conteste, sino que muchas veces contestan cosas del estilo, no, esto no puedo, por X razón, y entonces en realidad ahí están faltando, porque no es información clasificada, no necesita ser desclasificada, es información que sí tienen que otorgar. Y entonces esa es la preocupación, señor presidente, como precisión. Gracias. Ministra, para que concluya, por favor. Ya, presidente, rápidamente. Empiezo por el final. Nosotros le hemos dado mucho poder al tribunal. Entonces, tú tienes una entidad, le pides información, la entidad no responde, vas a la autoridad de transparencia le pide la información, la entidad está obligada a dársela, si no se la da, lo sancionas y lo sancionas a servir directamente al funcionario. Si la autoridad le dice, no se la tengo que dar porque es secreto, tú vas al tribunal y el tribunal dice, aplicando el 15, 16 y 17 de la ley de transparencia, ¿sabes qué? No, eso no es secreto, así que se la das. Y la autoridad y la municipalidad o de quien se trate no tiene posibilidad de ir a un contencioso administrativo. El único que podría ir al contencioso administrativo es el ciudadano. Yo le pido que le demos la oportunidad de nacer a esto que todavía no existe y que si en 6 meses decimos, oye, ¿sabes qué? Esto está cojo, no sirve para nada, todo el presupuesto que le vamos a asignar, que no va a ser poco, se lo pasamos a otra institución, pero démosle la oportunidad de nacer. Y la verdad es que nosotros queremos que esto se cumpla y se cumpla bien. Y la otra pregunta que hizo la congresista, sí, también démosle la oportunidad de nacer. O sea, ha sido muy difícil aplicar o que las personas jurídicas, que además en el Acuerdo Nacional se expresaron a favor de ese tema, yo quiero dejar constancia de eso, acepten que tenemos que dejarnos de eufemismos y que sí hay empresas que se crean para delinquir y que esto tiene que ir en el Código Penal. La parte administrativa es porque hay una supervisión administrativa del cumplimiento o no de determinados requisitos. Nosotros vamos a reglamentar rápidamente. Si reglamentamos rápidamente y vemos que en el momento de, no sé, de aplicar esto, de implementarlo, a nivel de las MIPES es muy rápido, o a nivel de la gran empresa, y ustedes quieren adelantar la vigencia, nosotros encantados, pero nos pareció serio a poner ese plazo de vigencia. No es que estemos nosotros queriendo patear, ni mucho menos, porque yo quiero recordarles además que un buen sistema de cumplimiento ha demostrado que mejora los mercados y lo que queremos es eso en el futuro, ¿no? Le da confiabilidad y le da seguridad jurídica. Gracias, presidente. Muchas gracias.